Y la verdad nos vamos a dar un gustazo y un lujo en estos momentos de tanta tensión mundial y de tanta noticia internacional. Un experto, ¿no? Con un experto, Un experto. Quizás uno de los mejores, por no decir el mejor de todos. Así que estamos muy contentos de poder tenerlo y de poder acercarles a nuestros oyentes la voz y el análisis de Juan Gabriel Tocatrián. ¿Cómo estás, Juan? Acá Martín Pitaluga y Damián Schwartz te saludamos. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias, Juan. Quería arrancar preguntándote, se habla mucho de Trump, se habla mucho de Estados Unidos, pero me gustaría empezar para preguntarte, ¿cómo estás viendo vos la posición de China? El rol de China en estos momentos, la reacción de China, la actitud de China frente a esta embestida de Donald Trump. Bueno, pongamos un poco una perspectiva como para entender también el papel y el lugar y las políticas y las acciones que emprende China. Hay distintos momentos en la historia en los cuales se produce una gran transición de poder. Vayamos al siglo XX, vayamos a la primera parte del siglo XX, el declinio relativo del Reino Unido y con ello el crecimiento y luego el auge y la consolidación de Estados Unidos en el marco occidental. Algunas cosas que ocurrieron con el Reino Unido en aquel momento, entre otras, cuando los países potentes empiezan a declinar, abandonan el libre cambio, abandonan los aspectos de apertura y se ciñen a políticas totalmente proteccionistas, fuertemente proteccionistas. Adicionalmente a ello, se añade una falta de competencia económica porque hay algunos otros actores que empiezan a tomar lugar, peso, gravitación. Y adicionalmente a ello, se produce un debilitamiento de la moneda. En el caso del Reino Unido, fuimos viendo casi la desaparición de la libra esterlina como la moneda común de trato en el mundo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX y su reemplazo por el dólar. Bueno, ahora imaginémonos Estados Unidos y China hoy. Ha habido y está ocurriendo una fenomenal transición de poder y la gravitación está pasando de Occidente en la dirección de Asia, no solamente de China, China ahora, pero Asia como un todo está desplazando a Occidente. En ese contexto, China ha venido ganando un espacio propio en distintas dimensiones. La primera, no se involucró en guerras, no se involucró en conflictos, no buscó una expansión militar, no estuvo en Irak y en Afganistán. Ahí estuvo Occidente liderado por Estados Unidos. No fue el lugar donde se dinamitó la economía internacional en su aspecto financiero en el 2008. No, fue Estados Unidos, que luego se propagó a Europa. China estuvo a bastantes distancias y aprovechó eso para aún crecer más. China hoy, de acuerdo a ASPI, que es un instituto australiano altamente reconocido, controla y tiene la primacía en 57 de las 64 tecnologías críticas. Y China hoy, vía su moneda, vía los cambios que están ocurriendo, tiene en el yuan, en el renminbi, una moneda ascendente. ¿Que ha terminado con el dólar? No, de ninguna manera. Pero hay un proceso gradual de desdolarización. Entonces, en estas condiciones, a todos los países, a todos, absolutamente a todos los países que Estados Unidos les puso como sanción, porque eso es un arancel del 10%, del 26%, del 41%, etcétera. El único que retalió en forma fue China. Es el único que lo puede hacer. El resto o se tiene que sentar a negociar y pactar y acordar, lo cual está bien, digo, según sus propios intereses, o si se silencia y acepta las condiciones de este atropello arancelario de los Estados Unidos. Bueno, claro. China está ahí, está en un lugar distinto. Ahora, Juan Gabriel, ¿qué tal? Martín Pitaluga, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? China tampoco está, China que creció durante muchos años, crecimiento fantástico, un poco a raíz de todo lo que se invirtió en infraestructura interna, ¿no? En rutas, alojamientos, sobre todo hospitales, etcétera, y en las exportaciones, que es el gran punto de China, ¿no?
Hoy en día, un país que no tiene mucho consumo interior, como otros países, ¿no? China con Xi Jinping se hace mucho más nacionalista y si bien no está en ninguna guerra, lo cual demuestra mucha habilidad, desarrolla la política armamentista. La pregunta que te quiero hacer es, en esta guerra de aranceles, o no sé cómo llamarla, ¿cuál de los dos países, Estados Unidos o China, está más preparado para resistir esta situación? Mira, yo lo pondría de esta manera para que quede lo más claro posible. En el box hay diferentes categorías de matches, de peleas, ¿no? Hay de 8 rounds, hay de 10 rounds y hay de 12 rounds. Bueno, estamos en los rounds preliminares, no estamos en el final de ningún round, no terminó la pelea. Y por ahora, si vamos a ir por puntos, la está ganando China. ¿Esto quiere decir que China ganó esta competencia? No, de ninguna manera estoy insinuando siquiera eso. Lo que estoy diciendo es que a esta competencia que se denomina guerra comercial, en función de aranceles aplicados, está acompañada de algo que parece menos visible, pero es muy potente, que es una guerra monetaria. Aquí detrás de esto hay una guerra por las monedas. ¿Qué moneda pasa a ser más prominente en lo que va de este siglo y de cara al próximo siglo? Y en ese sentido, el posicionamiento relativo de China es altamente significativo y tiene algo a su favor, porque no es un país que está declinando, no es un país que esté perdiendo preeminencia. Y esto lo está llevando ¿a qué terreno? También al terreno militar. Claro. Si observamos el desarrollo naval de los últimos años de China es fenomenal. Si entendemos que en promedio entre 7% y 7.5% al año crece el presupuesto de defensa de China, cosa que no puede sostener ninguna otra potencia media o grande, estamos en vistas de reconocer un actor que empieza a tener una musculatura internacional muy grande, muy significativa y del cual, me permito decir, nuestro nivel de ignorancia es supina, es decir, porque no colocamos ahí los elementos culturales, los elementos civilizacionales, los elementos de cómo hoy la sociedad china está dirigida, orientada, pensamos que es el Partido Comunista. Hay un estudio reciente que muestra que entre la élite occidental y particularmente en Estados Unidos, en general, está vinculada al mundo de las finanzas. Las élites chinas en general están vinculadas a la producción. Y más del 40% de esa nueva élite que se fue formando en las últimas 2 décadas es una élite que tiene doctorados, que está altamente calificado, etcétera. Entonces, estamos en un momento, en un punto, no de viraje, de transición, que la pregunta, a mi modo de ver, que hay que hacerse es, ¿hay factores moderadores de esta competencia o no? Esta es la pregunta fundamental. ¿Y se puede dar una respuesta a eso, Juan, o es muy prematuro? Y acá quizás pienso un poco también, ya te lo agrego, el tema del rol de la Unión Europea, ¿no? Como un tercer factor, un tercer actor en todo esto, que está mostrando quizás una posición, en las palabras un poco duras, pero mostrando también negociación, digo. ¿Cómo ves ese rol de la Unión Europea y un acercamiento a China de los últimos días? A ver, yo diría que la prueba es que Europa siempre ha sido parte de Occidente. Lo fue después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Europa Occidental muy claramente y luego con el fin de la Unión Soviética, esta fue una expansión hacia el este, que fue una expansión europea antirrusa, básicamente antirrusa. Y cuando llega Putin, se vuelve básicamente anti-Putin. Y si yo miro lo que fue la relación entre Europa y el primer Trump, bueno, a pesar de que les disgustaba, del otro lado estaba Putin, y entonces siempre estuvieron con Occidente y básicamente con Trump, y lo toleraron y convivieron, porque el mundo de los negocios también imbrica a Estados Unidos con Europa, por supuesto. Ahora, aquí la singularidad, la particularidad,
es que esto que pensábamos que era un Occidente sin fisuras hasta hace 6 meses, tiene por primera vez una profunda fisura entre Estados Unidos y Europa. Y esto me parece que es un dato notoriamente nuevo. Y acompaño a eso el hecho de que la política agresiva ahora de Estados Unidos en materia arancelaria, en vez de buscar una negociación parcial, una negociación que no implique un desafío a Europa, suma a Europa a ese vendaval de aranceles, suma a los grandes aliados en Oriente, a Japón, a Corea del Sur, suma a Oceanía. Entonces es una política muy singular con Occidente, con sus socios occidentales, tanto el occidente geográfico de Europa como el occidente no geográfico, aquellos que han acompañado históricamente desde la Segunda Guerra Mundial a los Estados Unidos. Entonces esta es una política muy singular, por eso yo creo que lo que aquí falta de parte de Estados Unidos, o por lo menos que tengamos en claro, ¿cuál es su estrategia? Porque si su estrategia es debilitar y revertir la influencia de China, castigando simultáneamente a sus aliados, es un poco incomprensible. Es un poco incomprensible. Es raro, ¿no? Que se pelee Trump contra el resto del mundo, ¿no? Es muy extraño. Yo te quería hacer esta pregunta, más allá que Trump construye, desde mi punto de vista, ideas conspiracionistas, paranoicas, un poco disparatadas, ¿no? Como estamos viendo, y va para adelante y va para atrás. Trump es un enemigo del libre comercio, ¿no? Su ideología creo que es esa, ¿no? Los aranceles, el libre comercio es parte se dice que en los años 80 ya publicaba en contra justamente de esta política de globalización que surge de posguerra, como tú decís, ¿no? La idea de que incorporan a China en el 2001 en la Organización Mundial de Comercio, ¿a ti te parece que, como dice Trump, que fue un error, fue una ingenuidad, fue naif por parte de los Estados Unidos o no? A ver, parémonos en los 90, porque si nos paramos hoy, por supuesto, decimos que fue un error, una torpeza, etcétera, etcétera. No, tenemos que pararnos en los 90. En los 90, ¿quién ganó? Occidente. ¿Quién era el primus inter pares? Estados Unidos. ¿Cuál era el proyecto de Occidente en su conjunto? Expandir el mercado y expandir el pluralismo político y expandir la posibilidad de que sus empresas se transnacionalizaran para mejorar las condiciones generales de la globalización. En ese sentido, China era el sujeto obvio al cual iban a acercarse para traer hacia Occidente, introducir vía inversiones la posibilidad de un desarrollo económico, tratar de que se deslindara de una Rusia que parecía impotente a principios de los 90, buscar que se sintiera como parte de un nuevo grupo de poder internacional, se sentara a las mesas de discusión, fueran más tenidos en cuenta en Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que toda esa idea, basada a su vez en un concepto básicamente de primacía de Occidente, para el año 2001 todavía estaba la sensación de que este proceso iba a abarcar a China y lo iba a incorporar. Entonces, hubo todo tipo de gestos para atraer a China, no para repulsar a China. Ahora, que eso haya sido muy bien aprovechado por China, primero, es fundamental. Lo segundo, el problema lo tuvo Occidente, no lo tuvo China. Cuando viene la guerra contra el terrorismo, cuando el interés de los Estados Unidos se centra en Medio Oriente y Asia Central, cuando la idea es expandir la OTAN hasta el límite de la frontera con Rusia. Bueno, estas son cuestiones que procuró Occidente y las cuales le salió muy mal. Le salió muy mal porque salió derrotado en Irak, salió derrotado en Afganistán, su economía perdió productividad, el capital financiero pasó a dominar al capital productivo. Mientras tanto, China iba avanzando. Entonces, con los datos de hoy decimos qué torpeza, qué locura,
¿qué estaban pensando? No, fácil, no, claro. Pero si uno lo mira cronológica, históricamente y comparativamente, es comprensible lo que pasaba antes, y también me atrevo a decir que esto de Trump es entendible en el sentido de que tenemos que comprenderlo, no que tenemos que justificarlo. Comprender no quiere decir justificar. Está perfecto. ¿No? Shakespeare decía en Hamlet, aunque esto sea una locura, hay un método en ello. Entonces, yo creo que a Trump hay que tratarlo bien. Ni Trump ni otros líderes son insanos, delirantes, diletantes, etcétera. Tienen una racionalidad. Su racionalidad está basada en limitar el poder y la expansión de China, en buscar revitalizar la industria en Estados Unidos, y para ese sentido no necesita ni el multilateralismo, exacto, ni a otros socios, ni otros mecanismos, y tampoco necesita reglas. En el mundo hay rules, reglas, y deals, tratos. Trump le importa un soberano bledo de reglas y va a seguir moviéndose por los tratos bilaterales, un bilateralismo extremo que lo va a aplicar con todos. Lo está aplicando con nosotros, América Latina, que vamos todos fragmentados ante las medidas que Estados Unidos aplica. Eso te quería preguntar para ir terminando y ya dejarte tranquilo el sábado de la tarde, Juan. ¿Cómo ves al sur global en esta crisis? ¿Cómo lo ves parado y cómo lo ves si pensás que puede haber ahí alguna oportunidad? Sur global y enfocándote quizás en América Latina, ¿no? Bueno, mira, yo creo que mucho del debilitamiento de Estados Unidos no se debió solamente a China, sino a la irrupción realmente decisiva del sur global, que ya no es el viejo tercer mundo. Son países que tienen musculatura económica, musculatura tecnológica, musculatura política, musculatura militar, y ya son actores gravitantes en sus áreas y de cara al norte. Son contrapartes del norte. Ahora bien, si yo me voy a buscar a América Latina en particular, aquí en América Latina, voy a poner 3 casos para terminar de ilustrar este punto, tenemos la variedad de alternativas de qué hacer o cómo posicionarse en relación a la disputa entre China y Estados Unidos. Tenemos aquellos que orbitan o desean orbitar o están dispuestos a orbitar en torno a Estados Unidos. El prototipo de ejemplo es la República Argentina. Milei no piensa en otra cosa. Milei y la coalición política, económica, empresarial y social de este país no ve otra cosa que alinearse con Estados Unidos. Si yo tomo otro país de la región, Venezuela, que tiene limitaciones notables, que tiene un tipo de régimen no democrático, orbita en torno a China y busca el acompañamiento a China y a Rusia en particular, también en materia de defensa, trata de buscar en aquellos actores una forma de defenderse y de buscar mercados para sus productos, que son básicamente hidrocarburíferos, y se siente más cerca de ellos que, por supuesto, de Estados Unidos. Y luego tenemos a Brasil, que trata de tener un papel de equilibrio, de diversificación, de jugar en canchas distintas, de tener una desagregación de temas y acercarse a unos y a otros según sus requerimientos y sus posibilidades. Entonces, ¿qué es el sur global? El sur global es eso. Están los que orbitan con Estados Unidos, están los que orbitan con China y están los que buscan un espacio distinto para tener una capacidad de negociación propia y colectiva. Juan Gabriel, muchísimas gracias por este rato y la verdad nos ayudaste un montón para entender lo que está pasando a nosotros, a nuestros oyentes, así que muy agradecidos por el tiempo que te tomaste. Te mandamos un abrazo gigante. Muchas gracias. Por favor, para Juan ustedes, Gabriel. para ustedes. Un fuerte abrazo a ustedes. Un abrazo.